nuestra clase. Hoy estamos comenzando el libro de Ageo. Quiero preguntarles, ¿estuvieron leyendo el libro de Ageo? ¿Sí? Qué bien, qué bien. Gloria a Dios. Para estudiar el libro de Ageo, hay que hacer una ubicación histórica, hay que hacer una ubicación geográfica y hay que hacer una ubicación también a nivel teológico para que sepamos de qué se trata, qué hay de contexto. Recordemos que ninguna de las escrituras fueron, valga la redundancia, escritas sin un contexto que justificara precisamente por qué fueron escritas. Y nosotros, para poder llegar a alcanzar la comprensión de lo que esas escrituras dicen, tenemos que hacer una revisión del contexto histórico, social, geográfico, para que sepamos entonces en esencia qué motivó, qué fue lo que Dios quería comunicar a aquel pueblo y entonces cómo eso ahora nosotros recibimos esa comunicación y cuál es la enseñanza eterna, esos principios que hay en la palabra de Dios. Así que es el libro de Ageo. Y como es un libro chiquito, vamos a hacer el primer ejercicio hoy de hacer una lectura del libro completo. Es el segundo libro más pequeño de todo el Antiguo Testamento. Luego de Abdías sigue Ageo. Entonces, como es tan pequeño, 38 versículos, creo que podemos hacer ese ejercicio. Voy a leerlo y usted, por favor, le voy a pedir que lo siga con su vista. Aunque hoy se trata de una ubicación histórica, no podemos olvidar que estamos tratando la palabra del Señor. Dice así Ageo 1:1 en adelante. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, el día primero del mes, vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Así dice el Señor de los ejércitos. Este pueblo dice, no ha llegado el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Entonces vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo. ¿Es acaso tiempo para que ustedes habiten sus casas artesonadas mientras esta casa está desolada? Ahora pues, así dice el Señor de los ejércitos, consideren bien sus caminos. Siembran mucho, pero recogen poco. Comen, pero no hay suficiente para que se sacien. Beben, pero no hay suficiente para que se embriaguen. Se visten, pero nadie se calienta. Y el que recibe salario en bolsa rota. Así dice el Señor de los ejércitos, consideren bien sus caminos. Suban al monte y traigan madera y reedifiquen el templo para que me agrade de él y yo sea glorificado, dice el Señor. Esperan mucho, pero hay poco. Y lo que traen a la casa, yo lo aviento. ¿Por qué? Declara el Señor de los ejércitos, por causa de mi casa que está desolada, mientras cada uno de ustedes corre a su casa. Por tanto, por causa de ustedes, los cielos han retenido su rocío y la tierra ha retenido su fruto. Llamé a la sequía sobre la tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino nuevo, sobre el aceite, sobre lo que produce la tierra, sobre los hombres, sobre el ganado y sobre todo el trabajo de sus manos. Entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, sumo sacerdote, y el sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y todo el remanente del pueblo obedecieron la voz del Señor su Dios y las palabras del profeta Ageo, como el Señor su Dios le había mandado. Y temió el pueblo delante del Señor. Entonces Ageo, mensajero del Señor, por mandato del Señor, habló al pueblo. Yo estoy con ustedes, declara el Señor. Y el Señor despertó el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y el espíritu de todo el remanente del pueblo. Así que vinieron y comenzaron la obra de la casa del Señor de los ejércitos, su Dios, el día 24 del mes sexto, en el año segundo del rey Darío. El día 21 del mes séptimo vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo.
Habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y al remanente del pueblo. ¿Quién ha quedado entre ustedes que haya visto este templo en su gloria primera? ¿Y cómo lo ven ahora? Tal como está, no es como nada ante sus ojos. Pero ahora esfuérzate, Zorobabel, declara el Señor. Esfuérzate tú también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y esfuércense todos ustedes, pueblo de la tierra, declara el Señor, y trabajen, porque yo estoy con ustedes, declara el Señor de los ejércitos. Conforme a la promesa que les hice cuando salieron de Egipto, mi espíritu permanece en medio de ustedes. No teman. Porque así dice el Señor de los ejércitos: una vez más, dentro de poco, yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme. Haré temblar a todas las naciones. Vendrán entonces los tesoros de todas las naciones, y yo llenaré de gloria esta casa, dice el Señor de los ejércitos. Mía es la plata y mío el oro, declara el Señor de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, dice el Señor de los ejércitos. Y en este lugar de paz, declara el Señor de los ejércitos. El día 24 del mes noveno, en el año segundo de Darío, vino la palabra del Señor al profeta Ageo. Así dice el Señor de los ejércitos: pide ahora instrucción a los sacerdotes. Si alguien lleva carne consagrada en la falda de su vestidura, y con su falda toca pan, alimento cocido, vino, aceite o cualquier otro alimento, ¿quedará este consagrado? Y los sacerdotes respondieron: no. Y dijo Ageo: si alguien inmundo por el contacto con un cadáver toca cualquiera de estas cosas, ¿quedará inmunda? Quedará inmunda, respondieron los sacerdotes. Entonces volvió a hablar Ageo: así es este pueblo y así es esta nación delante de mí, declara el Señor. Y así es toda la obra de sus manos. Lo que aquí ofrecen, inmundo es. Ahora pues, consideren bien esto de hoy en adelante. Antes que se pusiera piedra sobre piedra en el templo del Señor, en aquel tiempo, cuando alguien buscaba un montón de 20 medidas, solo encontraba 10. Venía alguien al lagar para sacar 50 cántaros y solo sacaba 20. Los herí con viento abrasador, plaga y granizo en toda obra de sus manos, pero ninguno de ustedes se volvió a mí, declara el Señor. Pero consideren bien esto de hoy en adelante. Desde el día 24 del mes noveno, desde el día en que se pusieron los cimientos del templo del Señor, consideren bien, ¿no está todavía la semilla en el granero? Todavía la vid, la higuera, el granado y el olivo no han dado su fruto, pero desde hoy yo los bendeciré. La palabra del Señor vino por segunda vez a Ageo el día 24 del mes, diciendo: habla a Zorobabel, gobernador de Judá: yo estremeceré los cielos y la tierra, y volcaré el trono de los reinos, y destruiré el poder de los reinos de las naciones, y volcaré el carro, y a los que montan en él, y caerán los caballos y sus jinetes, cada uno por la espada de su hermano. En aquel día, declara el Señor de los ejércitos, te tomaré a ti, Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, declara el Señor, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te he escogido, declara el Señor de los ejércitos. Amén. Qué hermoso es cuando nosotros podemos escuchar al profeta hablar de esta manera y podemos entonces entender que hay un mensaje poderoso, pero muchas veces parte de ese mensaje lo perdemos porque no conocemos todo lo que estaba ocurriendo alrededor de ese momento cuando el profeta dio el mensaje. Les decía, vamos a hacer una ubicación primero, una ubicación histórica. Hoy vamos a hablar de historia. Y quiero pedir que pongamos un poco de atención, ténganme paciencia, porque el seguimiento de hoy va a ser un seguimiento histórico sobre los eventos que ocurren en relación con el pueblo de Dios, pero los eventos que ocurrían además a nivel
de todas las naciones de la tierra. Porque hay que hacer esta ubicación histórica. La otra semana, Dios mediante, vamos a hacer una ubicación más geográfica para saber de qué zona estamos hablando. Y vamos a entrar con una ubicación teológica, que era lo que había de fondo, lo que Dios había dicho, cuáles eran las creencias, para que entonces podamos llegar al texto. ¿Nos queda claro? Muy bien. Hoy vamos a hacer entonces, decía, una ubicación histórica bíblica y una ubicación histórica ordinaria, de la historia común. Porque recuerden, nada de lo que sucede con Dios y su pueblo está divorciado de lo que está sucediendo a nivel de todo el planeta. Nada más que Dios utiliza todas las cosas que están sucediendo alrededor para beneficio de su pueblo. Entonces veamos, vamos a irnos un poquito atrás. El año 931, todo esto es antes de Cristo. El año 931. ¿Qué pasó en el año 931? La cita está en Primero de Reyes, capítulo 12, versos 20 y 21. Hoy vamos a tocar varias citas bíblicas. Primero de Reyes, el que llegue primero se lo agradezco. Capítulo 12 y versos 20 y 21. Gracias, adelante. Amén, gracias. Vamos a dejar una pausa en esa lectura porque vieron que hay una lectura previa. En esta lectura previa dice así, Primero de Reyes 11 y el verso, voy a leer desde el 41. Dice, los demás hechos de Salomón, todo lo que hizo, su sabiduría, ¿no están escritos en el libro de los hechos de Salomón? Y dice el 42, el tiempo que Salomón reinó sobre Jerusalén, sobre todo Israel, fue de 40 años. Ok. Y durmió Salomón con sus padres y fue sepultado en la ciudad de su padre David, y su hijo Roboam reinó en su lugar. Entonces aquí tenemos la finalización del reino de Israel unificado, si es que lo podemos poner así. Recuerden que Israel tuvo un primer rey que fue Saúl, después tuvo un segundo rey que fue David, y después reinó Salomón. Pero aquí Salomón fallece y deja o queda como rey Roboam, pero resulta que Roboam no se comporta de la forma de vida. Entonces el reino se divide en dos, y lo que nos leyó se me va el nombre, Marvin. Lo que nos leyó Marvin, disculpe, pero es que tengo tanta cosa en la cabeza. Lo que nos leyó Marvin es cuando el pueblo, viendo a Roboam como el rey, no está de acuerdo con que él sea el rey, por una serie de decisiones que, bueno, ahí lo pueden leer luego. Pero como no están de acuerdo, entonces el pueblo manda llamar al hermano de Roboam, que se llamaba Jeroboam, y lo hacen rey aparte de Roboam. Entonces ahora tenemos dos reinos. Y es lo que es conocido en la historia como el reino del norte y el reino del sur. ¿Ok? El reino del norte y el reino del sur. El reino del norte tenía su capital, que era Samaria, y el reino de Samaria cae en el año 722 antes de Cristo, cae ante el imperio asirio. Y tenemos la referencia bíblica en 2 de Reyes 17, del 1 al 6, y el capítulo 18, de versos 10 al 12. Muy bien. Samaria cae como reino del norte, y en Samaria, ese reino del norte estaba compuesto por 10 de las 12 tribus de Israel. ¿Ok? Recuerdan que Israel tenía 12 tribus. De esas 12 tribus, el reino del norte estaba compuesto por 10 de esas tribus. ¿Ya? Y tenía su capital en Samaria. Hasta aquí estamos bien. El reino del sur estaba compuesto solo por las dos tribus restantes, ¿verdad? ¿Cuáles tribus? La tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Qué bien, andamos aquí. La tribu de Benjamín. Ese es el reino del sur. Y tenía su capital, ¿qué era? Jerusalén. ¿Nos queda claro hasta ahí? Reino del norte, reino del sur, 10 tribus en el norte, 10 tribus en el sur, Samaria, 2 tribus en el sur, Samaria, capital del norte, y Jerusalén,
capitán del reino del sur. Hasta aquí estas referencias nos quedan claras. El reino del norte en algunos momentos fue llamado el reino de Israel. ¿Ya? Cuando se dice el reino de Israel, está refiriéndose a esas 10 tribus que pertenecían a ese reino del norte. Cuando se dice Israel en términos generales, era cuando estaba unificado. Es todo el pueblo. Es una concepción que tiene que ver, una acepción de la palabra que tiene que ver con todo el pueblo. Pero cuando se dice reino de Israel, está refiriéndose a esta porción. Estas 10 tribus que en algunos documentos históricos se les llama las tribus perdidas o las 10 tribus perdidas de Israel. En el sur, la otra parte del reino, en el sur, fue llamado el reino de Judá, porque estaba integrado por Judá y por Benjamín. Fue llamado el reino de Judá y de ahí viene el nombre de los judíos. ¿Ok? Cuando están divididos, unos son los israelitas y otros son los judíos. Cuando están unidos, a veces se les llama Israel, a veces se les llama judíos en términos genéricos. Pero tenemos que aprender que las Sagradas Escrituras hacen esas variaciones de acuerdo a ¿qué? Al momento histórico en que se está escribiendo. Por eso es que es necesario estudiar la historia. Entonces, el reino de Israel, el reino de Judá. Por eso vemos que hay profetas que hablan que Dios va a llamar a Israel y que Dios va a llamar a Judá, y uno cree que está hablando de lo mismo. No, no está hablando de lo mismo, está hablando de 2 grupos separados. No, es la misma nación dividida en 2. ¿Ok? Reino del norte y reino del sur. Muy bien. ¿Qué ocurre con el reino del norte? En el año 722 antes de Cristo, ellos caen ante el imperio asirio, que era el que tenía la dominación en toda esa sección de Palestina. Ellos caen, pese a que los profetas les habían dicho que no tenían que oponerse y todo lo demás. Bueno, ellos caen producto de que fueron rebeldes contra los asirios. Entonces los asirios arrasaron a los samaritanos en el año 720 antes de Cristo. ¿Estamos claros? Allí están las citas bíblicas. Si quiere, para que no tengamos que leer todas, anótenla nada más. Segundo de Reyes 17, del 1 al 6 está, y en el capítulo 18, versos del 10 al 12 nos dice la causa de por qué ellos cayeron. Porque ellos fueron rebeldes al imperio que Dios les había dicho que no fueran rebeldes a ese imperio. Al final desobedecieron a Dios y entonces tuvieron las consecuencias. ¿Estamos claros? 722 antes de Cristo, el reino del norte cae. Y así solo queda la historia con el reino del sur, llamados Judá, ¿verdad? Y que tiene su capital, que es Jerusalén. Pero en el año 600, igual antes de Cristo, cae, 605, algunos dicen 606, bueno, por ahí, cae el reino del sur también, pero esta vez ante otro rey. Ya los que están gobernando, y eso lo vamos a ver luego, ya los que están gobernando ya no son los asirios. Ya el imperio asirio no era el que estaba gobernando, sino que era el imperio babilónico. ¿Ya? Y es ante Babilonia que cae el reino del sur, el reino de Judá. Vamos a ver alguna referencia por ahí. Si les parece, vamos a Segundo de Crónicas. Y vamos a ir al último capítulo de Segundo de Crónicas, que es el capítulo 36. Y dice acá, leamos la cita de los versos 5 al 8. Joacim o Joaquim, ¿ok? Tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 11 años en Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos de Dios. Subió contra él Nabucodonosor, rey de Babilonia. Lo ató con cadenas de bronce para llevarlo a Babilonia. Nabucodonosor también llevó algunos de los objetos de la casa del Señor a Babilonia y los puso en su templo en Babilonia. Los demás hechos de Joaquín, las abominaciones que hizo y lo que fue hallado contra él está escrito en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Su hijo Joaquín reinó en su lugar. Entonces vemos por qué cae el reino del sur. Porque su rey hizo lo malo
delante de los ojos del Señor. Y aquí una referencia, cuando se dice que el rey hizo lo malo ante los ojos del Señor, todo el pueblo seguía lo que el rey decía. No es nada extraño. Hoy tenemos un presidente que toma decisiones y todos nosotros vamos detrás de lo que diga el presidente. Algunas veces son nefastas las decisiones, pero la mayoría va detrás de eso. A veces son acertadas, la mayoría va detrás de eso, porque el gobernante es el representante del pueblo. Entonces, Joacim hace lo malo y por haber hecho lo malo delante de Dios, Dios lo entrega al rey de Babilonia. No es que Babilonia fue más poderoso que el pueblo de Dios, es que el pueblo de Dios desobedeció a su Dios y Dios trae un pueblo para usarlo como castigo, como disciplina para su pueblo. ¿Sí me estoy dando a entender? Ok, hizo lo malo y cae entonces en el año 605, digamos que 606, la mayoría de los estudiosos habla del 605, pero un buen grupo habla del 606, particularmente creo que es el 606, pero bueno. Cae el reino del sur ante Babilonia, con su capital en Jerusalén. Ahora, entendamos, el reino del sur no cayó como cayó el reino del norte. El reino del norte cayó ante los asirios y fue arrasado de una vez. Y la política imperial de Asiria era que cuando caíamos a gobernar una ciudad, nos llevamos a toda la gente. Y traemos gente de otros lados a vivir ahí, para que ellos no se vuelvan a levantar con una identidad nacional. ¿Ya? Era una política que se manejaba en el imperio. Entonces los arrasamos y traemos a otros a vivir ahí. Tal vez quedan algunos de los más pobres, de los más necesitados, tal vez algunos regresan, pero ya hay habitantes de otros pueblos y de otras ciudades ahí. ¿Me estoy dando a entender? Ahora entiende usted por qué en el Nuevo Testamento tenemos una referencia bíblica que nos dice que los judíos y los samaritanos no se llevan. Y no se llevan porque los judíos siempre han dicho que los samaritanos es una raza mezclada, no una raza pura. ¿Y por qué es una raza mezclada? Porque Asiria trajo habitantes de todas partes del imperio a vivir ahí, con algunos que quedaron o algunos que regresaron. Entonces son una raza mezclada, no es una raza pura. Y por eso los judíos no se llevan con los samaritanos, pese a que tienen la historia común de ser parte del pueblo de Dios, pese a ser los samaritanos, ese grupo donde estaban las 10 tribus, pese a hacer todo eso, los judíos los tenían separados como menos, ¿verdad? Bueno, Jerusalén cae, pero Jerusalén cae de manera diferente a como cayó Asiria. Cuando Nabucodonosor entró a Babilonia, ya conocemos la historia con Daniel, me refiero al Daniel bíblico, el libro de Daniel, y ahí está Segundo de Reyes 24:1. Cuando Babilonia fue, Babilonia se llevó al rey y se llevó a un grupo de los dirigentes de esa ciudad de Jerusalén, de ese reino. Se los llevó a Babilonia. Sadrach, Mesach, Abednego, ¿verdad? Ananías, Azarías y Misael, gracias. Y por supuesto Daniel, Belsasar. Se fueron con ese grupo, en ese primer grupo cuando Babilonia llegó, pero Babilonia no arrasó la ciudad. De hecho, Babilonia puso un gobernador en esa ciudad, pero no la arrasó porque la política del imperio babilónico fue diferente. Simplemente se llevó al rey, a los gobernantes más importantes, se los llevó para Babilonia. ¿Ok? Quiere decir que ahí quedó un rey y ahí quedó un pueblo que se empezaron a organizar. Como quedaron ahí, cambiamos acá, en el año 597, otra vez, algunos dicen 598, bueno, ocurre una segunda deportación, porque lo que ocurre con Judá es que lo van deportando de a poquitos. El que estaba reinando ahí en Jerusalén tenía que reinar, pero tenía que estar al servicio de Babilonia, ¿verdad? Tenía que pagarle impuestos a Babilonia, tenía que darle
cuentas a Babilonia. Pero resulta que el rey de Judá se pone rebelde contra Babilonia. Y tanto la rebeldía que Babilonia dice, tengo que ir otra vez. Y vamos otra vez, se viene Babilonia y toma otra vez al gobernador, toma otra vez a los príncipes, a los que estaban dirigiendo el reino, y se lleva a ese grupo otra vez para Babilonia. Un segundo grupo que deporta a Babilonia. Y todavía quedan ahí con otro rey que fue puesto, que se supone que este rey sí va a ser un rey sujeto a Babilonia. ¿Ok? Y ahí está la cita bíblica. A Segundo de Reyes, capítulo 24, versos del 10 al 17. En este grupo, en esta segunda deportación, el profeta Ezequiel, ese del que tenemos un libro escrito en la Biblia, ese profeta fue llevado también. En el primer grupo se habían llevado a Daniel, ahora se llevan a Ezequiel para Babilonia. Bueno, pero otra vez el rey que ponen ahí se rebela contra Babilonia y ahora sí Babilonia no tiene más remedio que ir y arrasar absolutamente con tal como había ocurrido en el pasado. Esto ocurre en el año 586 desde Cristo, la tercera deportación a Babilonia. Encontramos la referencia en Segundo de Reyes, capítulo 25, versos del 1 hasta el 21, Segundo de Crónicas, capítulo 36, versos 9 y 10, y en Jeremías 52, 27 al 30. ¿Ok? Leo Segundo de Crónicas, capítulo 36 y versos 9 y 10. Joaquín tenía 8 años cuando comenzó a reinar, y reinó 3 meses, 10 días en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos del Señor. ¿Por qué viene la tercera deportación? Porque hizo lo malo ante los ojos del Señor. Paréntesis. Jeremías le había mandado a decir, no se rebele, pero él entendió que podía tomar fuerzas y rebelarse. Incluso quiso echar mano de un apoyo humano como era el reino de Egipto, el faraón Necao. Pero resulta que nada puede cuando usted desobedece. Puede tener todas las fuerzas que usted quiera, pero si desobedece, Dios envía la disciplina. A la vuelta de un año, el rey Nabucodonosor mandó que lo trajeran a Babilonia con los objetos preciosos de la casa del Señor y nombró a su pariente Sedequías, rey de Judá, en Jerusalén. Cuando ocurre esta tercera deportación, nosotros tenemos una descripción muy dolorosa en el libro de Jeremías de cómo Babilonia destrozó a Judá. No solamente mató a las personas, se llevó un grupo, sino que además destruyó por completo el templo. Destruyó las casas, destruyó las puertas de la ciudad, destruyó las cosechas. Literalmente arrasó, y a muchos ancianos y niños, dice las Escrituras, los mataban estrellándolos contra las puertas del templo. Fue una masacre realmente muy cruel lo que hizo Babilonia, porque Dios estaba disciplinando a su pueblo. Ese es el Dios al que nosotros adoramos. Bueno, hasta aquí tenemos esta historia de las deportaciones. Ahora bien, caminando en la historia, en el 538 antes de Cristo, aparece que ahora el persa Ciro, también conocido como Ciro el Grande, es ahora el que gobierna sobre el imperio babilónico. El imperio babilónico deja de existir. A veces se les dice los caldeos, estamos hablando de los mismos. Y ahora en el 538, Ciro gira una orden, porque él tiene una política imperial diferente. Ciro era muy proclive a ser muy religioso y respetaba a todos los dioses de todas las naciones. Era muy, en ese sentido, ¿qué podemos decir? Muy inclinado a favorecer a los dioses, no importa si conozco a ese dios o no, porque entendía que si había logrado ascender, era porque alguno de todos los dioses había hecho algo. Y Ciro está leyendo el profeta Jeremías. ¿Usted sabía eso?
¿O no lo sabía? No, Jeremías no, perdón, Isaías. Alguien que vaya conmigo a Isaías capítulo 44, verso 28. Isaías, ¿qué se me hizo Isaías? Vamos a ver, Isaías 44, verso 28. Un profeta de unos 200, entre 200 y 300 años antes de que Ciro llegara a ser rey, o sea, antes de que Ciro hubiera nacido, antes de todas estas cosas, este profeta Isaías había escrito lo siguiente. Vea lo que dice 44, 28 de Isaías. Y viene hablando acerca de lo que Dios hará y lo que Dios dice, y dice el verso 28. Él dice que el que dice de Ciro. Dios dice acerca de Ciro. Él es mi pastor. Él cumplirá todos mis deseos. Y dice de Jerusalén, será reedificada, y al templo serán echados sus cimientos. Un rey pagano que no conoce acerca del Dios de los judíos está leyendo uno de los escritos de ese pueblo, porque, reitero, él era muy religioso, entonces él quería conocer acerca de los dioses de los pueblos que habían conquistado, y lee que el Dios de los judíos había escrito algo acerca de él 200 años antes, incluso antes de que hubiera nacido. Y ve que ese Dios de los judíos ha dispuesto que Ciro, a quien llama mi pastor, entiéndase, el que va a guiar a mi pueblo, tiene que reedificar el templo y echar los cimientos de ese templo. Entonces Ciro toma una decisión que está en Segundo de Crónicas, capítulo 36, ahí donde estábamos hace un ratito, Segundo de Crónicas, capítulo 36, los últimos versículos del capítulo. Vamos ahí. Los últimos versículos son el 22 y 23. Él promulga un edicto que dice, así dice Ciro, rey de Persia, el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha designado para que yo le edifique una casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien de entre ustedes sea de su pueblo, suba allá, y el Señor su Dios sea con él. Dele vuelta a la hoja. Leamos los primeros versículos que nos topamos en el siguiente libro. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías, el Señor movió el espíritu de Ciro, rey de Persia, y éste hizo proclamar por todo su reino y también por escrito. Así dice Ciro, rey de Persia, el Señor, el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha designado para que yo edifique una casa en Jerusalén, que está en Judá. El que de entre todos ustedes pertenezca a su pueblo, sea su Dios con él, que suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa del Señor, Dios de Israel. Él es el Dios que está en Jerusalén. Y a todo sobreviviente en cualquier lugar que habite, que los hombres de aquel lugar lo ayuden con plata, con oro, con bienes, con ganado, junto con una ofrenda voluntaria para la casa de Dios que está en Jerusalén. El mismo edicto de Ciro en el año 538, para que del pueblo de Judá, del pueblo de Israel, todo el que quiera subir para edificar la casa, el templo del Señor en Jerusalén, vaya. Y no solo que vaya y da permiso, sino que dice, manda a todos en el reino que les ayuden, que les den bienes, que les den materiales, para que ellos puedan ir a reconstruir. Pero va más allá, dice, y también que den ofrendas, para que ellos presenten ofrendas cuando lleguen allá y reconstruyan el templo.
Esa fue la orden que Dios dio en 538. ¿A través de quién? De Ciro, el rey persa. Vemos cómo Dios mueve la historia mundial para favorecer a su pueblo. En ocasiones su pueblo necesita disciplina. Dios manda disciplina. En ocasiones necesita que su pueblo reciba ánimo y que reciba ayuda. Él también lo hace, moviendo los reinos del mundo para que sean favorables. Ese es el Dios que nosotros adoramos. Avanzamos un poquito más acá. Entonces, en el 536, es decir, en el 538, Ciro da la orden, se preparan, comienzan a recoger las cosas, comienza a extenderse la orden por todo el imperio, y entonces en el 536 llega el primer grupo de Babilonia, llega el primer grupo. Se dice que más o menos venían alrededor de 50,000 personas. Algunos podrán decir que venían hasta 200,000 personas, porque la lista que se hace de los que vienen son 42,000 varones. Entonces la gente dice, bueno, tenía que venir la esposa y tenían que venir los hijos, ¿verdad? Entonces podríamos multiplicar por 4 perfectamente. Recuerden que los judíos tenían muchos hijos, entonces, bueno. Pero dejemos que el registro bíblico nos habla de 42,000 y un poco más de varones, y después alrededor de 7,000 entre siervos y siervas, esclavos y esclavas que tenía el pueblo. Alrededor de 50,000 personas regresan para empezar la construcción del templo. Eso ocurre con un líder que los trae desde allá, que se llama Zorobabel, o que en algunos textos lo van a encontrar como Sesbazar. Parece que Sesbazar es el nombre apropiado, el nombre hebreo, y Zorobabel parece que es el nombre que le dieron los caldeos. Note ahí la terminación Babel al final, ¿verdad? Entonces ellos regresan por ese permiso, y ahí tenemos Esdras capítulo 2 del 1 al 2 y verso 64 de este capítulo 2, cuando ellos llegan y comienzan la reconstrucción. Para eso venían, ¿verdad? Para eso venían. Eso es lo que el Señor había ordenado a través de Ciro. El edicto era muy claro, pero más que el edicto de Ciro, lo que Dios había ordenado por medio del profeta Isaías era que su casa fuera reedificada. Y esto va a tener una trascendencia importante en Ageo. Ahí está. Muy bien. Pero ¿qué pasa en el 534? Es decir, apenas 2 años en que ellos llegaron, habían comenzado la reconstrucción. Para nosotros 2 años de reconstrucción es mucho, pero para ellos recuerden que tenían que ir a cortar los arbolitos, buscar donde habían árboles, cortar los arbolitos, hacer el proceso de partir los árboles, sacar las tablas. Oiga, y eso requiere su tiempo, porque era pura hacha y todo lo demás. Tenían que ir a recoger los demás materiales, empezarlos a reunir. En fin, no era una tarea sencilla, no era una tarea que durara poco tiempo. Pero resulta que a los 2 años ellos suspenden la construcción, dejan de construir. Veremos las causas en el libro de Ageo. Algo nos habla Esdras de que hubo algunas presiones externas, fuertes presiones externas para no hacer la obra de Dios, para que no continuaran, pero también hubo motivaciones internas que impidieron que la obra continuara. Y el problema no estaba con lo externo, el problema no está con la presión externa, el problema está con la motivación. Cuando uno quiere algo, no es cierto que ve, aunque haya miles de obstáculos, usted va adelante de a ver cómo lo saca, aunque sean presiones externas, usted va adelante porque usted va a cumplir aquello para lo cual está motivado y que usted va a hacer. ¿No es cierto? Pero cuando no hay una motivación interna, mire, aunque no haya obstáculo, usted no lo va a hacer. Cuando no es de corazón el cambio, no va a ocurrir. Bueno, resulta que se suspende la obra en el 534. Y solamente un poco más de historia, en el 520 antes de Cristo, después de 14 años, algunos hablan que 16, bueno, 14 años es lo más acertado, se reinicia la edificación del templo. Porque Dios llamó a un profeta para hacer una obra en el corazón de ellos, que se llamó, ¿cómo se llamó? Ageo, junto con otro que estaba con él, ¿verdad? Zacarías. Para que hablaran al pueblo,
fueran transformados sus corazones y entonces pudieran avanzar con la obra, y en el 520 se reinicia con Ageo y Zacarías, y ahí están las citas: Esdras capítulo 5 versos 1 y 2, Ageo 1:1 y Zacarías 1:1 al 6. Solo un poquito más de información. En el 516 se terminó la obra del templo, 20 años después de que habían llegado. Pero justo los 70 años que el Señor dijo que iban a estar afuera. En el 483 ocurren los eventos de un librito pequeño que anda por ahí, que sobre todo las hermanas en la iglesia lo han estudiado, el libro de Esther. Más o menos el libro de Esther cubre un aproximado de 10 años, que son entre el 483 y 473. Recuerden que es antes de Cristo, venimos en cuenta regresiva. 10 años. Ocurre lo de Esther. Y hay un rey por ahí que se llama Asuero, que también es citado en Esdras, capítulo 4, verso 6. En el 458, así como se habían ido en 3 grupos, iban a regresar en 3 grupos. Regresó un primer grupo, que ya lo vimos, en el 536, pero aquí, en el 458, retorna un segundo grupo. Y esto es bajo el liderazgo de Esdras. Y lo encontramos en el libro de Esdras, capítulo 7, y versos del 1 al 10. Y finalmente, para terminar esta pequeña historia, en el 445 hay un tercer y último retorno de los que estaban en Babilonia, terminan de regresar a Jerusalén, bajo el liderazgo de Nehemías, y lo encontramos en el libro de la Biblia que se llama Nehemías, ¿verdad? Capítulos 1 y 2 y capítulo 6 del 15 al 16, por ahí. Con Nehemías ocurre que él viene, comienza a trabajar con el pueblo y después él tiene que regresar a Babilonia, porque recuerde que él trabajaba en la corte del rey. Él regresa y después de un tiempo otra vez vuelve a Jerusalén en el 424, como nos dice Nehemías capítulo 13 y versos del 6 al 14. Cuando él viene por segunda ocasión, se encuentra que el mal camino había sido tomado otra vez, había mucha corrupción y tiene que empezar a hacer una serie de reformas otra vez para buscar la santidad del pueblo, que aunque ya tenía el templo, no respetaba el templo del Señor, por ende no respetaba al Señor. Ok, se acabó la historia bíblica hasta este punto. ¿Qué les parece? Quedémonos ahí en el 424. Después viene ese periodo de 400 años en donde hay un gran silencio, ya le doy la palabra, es decir, profetas no hablaron en ese periodo a el pueblo de Dios hasta que aparece en Belén un hombre predicando acerca del advenimiento del reino de los cielos, y entramos al Nuevo Testamento. Sí. La anterior, vamos a ver. Esa por ahí, ¿verdad? ¿Listo? Ok, muy bien. Aclaro un punto más. Cuando ellos regresaron a Judá, básicamente regresaron las 2 tribus. La tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Básicamente, pero no quiere decir que de las otras tribus algunos no los acompañaban. De aquellas 10 tribus que algunos andaban por ahí, también los acompañaron. Pero básicamente fue Judá y Benjamín los que regresaron. Las otras eran, ¿se acuerdan? 10 tribus perdidas, ya muchos años antes, mezcladas, y entonces no fueron muchos los que fueron despertados para venir, para regresar. Muy bien. Esto estaba pasando en el pueblo de Dios. Pero ¿qué estaba pasando a nivel del mundo? Y otra vez nos vamos para atrás. Habíamos comenzado en el 931. Bueno, cuando Salomón había muerto y su hijo Roboam viene y toma el trono, pero después tienen que nombrar a Jeroboam y entonces el reino se divide. Para ese momento dijimos que el imperio asirio era el que estaba gobernando toda esa parte del mundo conocido. El imperio asirio atacó a un señor que se llamaba Nabucodonosor I de Babilonia. Y los asirios entonces desterraron a Babilonia.
Y usted me va a decir, pero hermano, a ver, usted me habló de Babilonia más adelante, con otro Nabucodonosor en el 600 algo. ¿Cómo es que aquí 1100, pues era el mismo Nabucodonosor, vivió mucho tiempo? Vamos, el imperio babilonio tuvo dos periodos, ¿ok? Dos periodos en donde estuvo gobernando toda esa región. Un primer periodo, como desde el 1700, del 1600 y hasta el 1103, fue gobernando Babilonia toda esa región. Se le llama a veces paleobabilónicos, se les llama a veces amorreos, que eso sí encontramos esas palabritas en las Sagradas Escrituras, pero son Babilonia, con su centro en Babel, ¿ok? Sucede que vienen los asirios y caen sobre el imperio babilónico, ¿ok? Y los asirios gobiernan toda la región desde el 1103, y en ese momento quien estaba gobernando Babilonia era un hombre que se llamaba Nabucodonosor I. ¿Ve? Más adelante vendrá otro gobernante de Babilonia que toma el poder y se deshace de los asirios. Era una revancha ahí. Y ese hombre toma el nombre de Nabucodonosor II. Pero ¿qué es el Nabucodonosor? Que nosotros ya sí estamos más familiarizados. Así que si se van a leer documentos históricos, si se van a leer las escrituras, cuidado, confunden esa situación. Babilonia venía gobernando, hay una pausa cuando estaba Nabucodonosor I, entran los asirios, pero luego Babilonia vuelve a levantarse y se levanta un gobernador que se llama Nabucodonosor II. ¿Nos queda claro? Entonces, cuando en el 931 Salomón muere y Roboam y Jeroboam, reino del norte, reino del sur, cuando eso estaba ocurriendo, los asirios eran los que estaban gobernando en esa pausa de gobierno de los babilonios. ¿Nos queda claro? Muy bien. Los arameos empezaron a surgir allí en ese siglo segundo antes de Cristo, y viene el auge del rey David, y luego viene el auge de Salomón, y luego viene Roboam, y luego viene Jeroboam, y todo eso. Pero en el 778 y hasta el 750, el gobierno de Asiria se estancó, dejó de crecer, y fue ahí donde empezaron a crecer otros reinos. Incluido Babilonia comenzaba a fortalecerse. Incluido Jeroboam II se estaba fortaleciendo. Todos los reinos se estaban fortaleciendo, y eso es un problema, porque se van a venir en contra del gobernante de turno, que era los asirios. Por eso es que incluimos este tema aquí. En el 722, ¿recuerdan lo que pasó en el 722? En el 722 fue cuando cayó Samaria, el reino del norte. Bueno, ese mismo año, ¿qué era lo que había pasado? El rey asirio, que se llamaba Salamanasar V, fue depuesto y asumió el reinado Sargón II, el primero de los reyes babilónicos caldeos. Y ese fue el que vino y se llevó al reino del norte. ¿Ok? En el 626, Nabopolassar toma el trono de Babilonia e inició una guerra más fuerte contra lo que quedaba de Asiria, y Asiria cae en el 605 ante Nabucodonosor II. Cae por completo. Se desapareció. Correcto. Y aquí vamos a eso. En el 598, ¿recuerdan ustedes que esta fue la segunda deportación del Reino del Sur? Bueno, ahí ocurrió que Israel se había rebelado contra Babilonia, y entonces fue derrotado y asume el rey Sedequías, y en el 587 se rebela otra vez, y aquí el último exilio, eso ya lo conocemos. En el 562 muere Nabucodonosor II y asume Nabonido. Este rey Nabonido es un rey babilónico muy interesante porque él amaba mucho el arte, era muy artista el hombre, amaba la cultura, el arte, y eso de andarse peleando contra los otros no era como lo suyo, no era como muy guerrero que digamos. Entonces él gobierna junto con su hijo, al cual le dice: usted va a ser mi co-gobernante, ¿verdad? Y usted se va a encargar de esas cosas que tienen que ver con guerras y con militares y todas esas cosas, se encarga usted, y yo sigo viendo el arte, yo sigo en la cultura, yo sigo en esos ámbitos, ¿verdad? Pero resulta que este rey Belsasar, o sea,
hijo de Nabonido, o sea, nieto de Nabucodonosor, este fue el que de pronto estaba teniendo una fiesta con los suyos, ¿verdad? Y mandó a traer, ¿sabe qué? Los utensilios de la casa del Señor para usarlos en su fiesta, como una manera de decir, nosotros gobernamos sobre el rey de Israel. Vea que traemos hasta los vasos sagrados y los usamos nosotros aquí a nuestro gusto. Y en cuanto estaban en eso, aparece una escritura en la pared con un dedo divino, y sabemos el resto de la historia que está en el libro de Daniel. Está en el libro de Daniel, en donde Dios dice, Belsasar, fuiste pesado y no diste la talla, no alcanzaste. Entonces en este momento te es quitado el reino. Ese es el momento donde es depuesto a Belsasar. Y entonces, esto llega un poquito más adelante, entra un gobernante que se llamaba Ciro el Grande, que es el rey de Persia. Esa misma noche, y sin disparar una sola flecha, asumió el gobierno por completo. Babilonia, ahora sí, ya desaparece para no levantarse todavía. Las profecías bíblicas nos dicen que Babilonia se va a levantar al final, todavía no. Pero empiezan a gobernar los medo-persas, con Ciro, que era el persa, pero se alinea por ahí, ¿verdad? Con los medos también. Y entonces pone como gobernador de esa región, ahí donde está el reino del sur, pone como gobernador a Darío. Y en el 538, que era donde llegábamos, Ciro el Grande emitió el edicto que todos leímos hace un rato en Segundo de Crónicas, aquí está mal, es 36, del 22 y 23. Eso estaba pasando en la historia mundial. Ahora usted me dice, hágamelo más resumidito porque es demasiada información. Bueno, aquí va resumidito, ¿verdad? 931 a.C., muere Salomón. Roboam reina Judá con 2 tribus, Jeroboam reina Israel con 10 tribus. Norte y sur, sur y norte. En el 722 cae Israel bajo Asiria y su capital Samaria. En el 606 cae Jerusalén con su capital en Judá bajo Babilonia. Y otras 3 fechas en este resumen. En el 536 retorna por primera vez Jerusalén a Judá. Miren lo que hay aquí. Cayó en el 606. Y mire cuando retorna, 536. ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Cuánto tiempo? Dígalo fuerte. Pasó exactamente el tiempo que el Señor había dicho en Jeremías. Vamos, por favor. Jeremías, capítulo 25. Verso 11. Jeremías 25, verso 11. Toda la tierra será será desolación y horror. Y estas naciones servirán 70 años al rey de Babilonia. Desde la primera deportación al primer retorno, 70 años. Dios cumple sus promesas. Otra vez, Dios es fiel. Comenzaron la reconstrucción, se suspende en el 34 y estamos con nuestro profeta, Ageo. Ageo, en el 520, quiero que vaya a Ageo, y ahora sí ya tenemos un poco de historia, y dice de la siguiente manera: en el año 2 del rey Darío. Recuerdan que Ciro lo había puesto a gobernar esa región. En el año 2 del rey Darío, en el mes 6, el día 1 del mes, vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel. ¿A quién le está hablando? Al gobernante
de Judá en particular, hijo de Salatiel, gobernador de Judá. Y también al líder, no solo al líder político, sino al líder espiritual, a Josué, hijo de Josadac. Así dice el Señor. Así dice el Señor de los ejércitos. Este pueblo declara. Es decir, Dios está hablando lo que el pueblo ya decía. ¿Y qué decía el pueblo? No ha llegado el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. El pueblo decía, todavía no es hora de reedificar. No, todavía no. Entonces vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo. ¿Es acaso tiempo de que ustedes habiten en sus casas artesonadas mientras la casa del Señor está desolada? 70 años habían pasado. Ciro había dado un edicto real para que se reconstruyera el templo. Isaías nos había dicho que la palabra del Señor era que Ciro iba a dar la orden para reconstruir el templo. Ellos regresan, comienzan la obra, pero se suspende y se detiene. No unas semanas, no unos meses, 14 años y no había vestigios de que nadie quisiera seguir la construcción del templo. Porque todos decían, es que no es hora, no ha llegado el tiempo de reconstruir todavía. No ha llegado el tiempo. El Señor había dicho que iba a ser 70 años y que iban a regresar. El Señor había dicho por Isaías que tenían que regresar a reconstruir el templo. El rey pagano de turno había ordenado que reconstruyeran el templo. Y ellos dicen, no ha llegado el tiempo. ¿No te pasa a veces eso a ti? A las claras el Señor te ha dado una orden y te dice qué es lo que tiene que hacer. Y tú te pones a decir, es que todavía no ha llegado el tiempo. Me voy a dedicar a mi casa. Dice el Señor, sus casas están bien bonitas. Fueron hechas con arte, están artesonadas. Y mi casa está desierta, desolada, tal como la había quedado ahí a medio camino. Y ustedes empezaron a dedicarse a lo suyo y no a lo mío. En esencia, ese es el mensaje de Ageo. Vamos a ir desglosándolo. Pero que vaya quedando en nosotros desde hoy esa interrogante. ¿Será que hay cosas en nuestra vida a las cuales les estamos diciendo, Señor, es que todavía no ha llegado la hora? Más adelante, después, cuando el Señor ya ha dado bien claro cuáles son las cosas que usted tiene que hacer, ahora. Ellos no habían regresado para construir sus casas, ¿verdad? La orden de Ciro no fue, vayan a reconstruir sus casas. La orden de Dios por medio de Isaías no era, vayan a reconstruir sus casas. La orden había sido, vayan a reconstruir mi templo. Porque he aquí lo interesante. Mi templo es donde yo me encuentro con ustedes. Es donde yo tengo intimidad con ustedes. Mi templo es donde yo me encuentro con ustedes. Desatender el templo, es decir, no quiero esa relación. No quiero esa intimidad. Usted allá, Señor, yo haciendo mis planes. ¿Qué está llamándole el Señor a hacer? Y usted no está haciendo. Lo ha dejado porque cree que es para más adelante. Porque cree que es para después. Porque cree que no ha llegado la hora. Cuando el Señor le está poniendo lo que tiene que hacer, con todos los recursos, y aún a veces voces paganas que confirman qué es lo que tenemos que hacer, y todavía estamos esperando a ver si primero terminamos lo de nosotros y luego lo del Señor. Mucho cuidado, el Señor ya advirtió sobre eso. En esta mañana te damos gracias, oh Dios, porque tú nos llamas la atención. Y si bien es cierto, hay situaciones históricas que generan que tengamos mayor comprensión, Señor, lo cierto del caso es que todo eso para lo único que ayuda es para que seamos bien claros
en qué ámbito es hacia donde estás llevando esta conversación contigo, esta comunicación contigo. Ayúdanos a escuchar atentamente a tu voz en el libro de Ageo y a dejar de buscar lo que nosotros creemos que debe de ser nuestra casa, nuestra comodidad, nuestros planes y nuestros proyectos, dejando lo que corresponde a ocuparnos del reino de Dios y su justicia, que debe de ser lo primero. Señor, entendemos que muchos de los problemas y de las situaciones que vivimos, muchas de las calamidades que pasamos, no tienen otra respuesta más que no te tenemos a ti como prioridad. Y por estar buscando lo de nosotros, se nos va de las manos el tiempo, los recursos, las capacidades, se nos va de la mano tantas cosas. Y eso porque no tenemos la prioridad correcta. Guíanos, por favor, Señor, a cambiar, a ser transformados. Nos estuviste hablando de hacer muchos pecados. Y como tú no quieres que estén ahí, que no vayamos nosotros a cometer la torpeza, que no vayamos a cometer nosotros, oh Dios, la necedad de dejar para después lo que tú nos llamas a cuentas, a que hoy sea corregido para que tu reino sea demostrado. Oramos pidiéndote que sigamos en este proceso. Por favor, Señor, sosténnos porque va a ser duro. Pero si no creyemos,